En sesión especial, el Senado ayer otorgó media sanción al proyecto de reforma de la ley de glaciares, la 26639. 40 votos afirmativos, 31 votos negativos y una abstención. En ese sentido, hay una mirada de cómo votaron también los senadores por nuestra provincia. El senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, a favor de los cambios, la modificación en la ley de glaciares. El ex gobernador Sergio Uñaco y senador Claro votó también a favor, y quien votó en contra es la senadora Celeste Jiménez. Un panorama de cómo votaron los senadores por San Juan, pero hay cambios en la ley de glaciares. Bueno, es que justamente de eso se trata, ¿no? Los oyentes nos decían en estos días, pero si ya teníamos una ley de glaciares, ¿para qué otra? Y es que de lo que se trató era de modificar un aspecto de esa ley que se refiere a la forma en la que clasificamos o entendemos a los glaciares. Y para saber qué fue lo que finalmente cambió el texto de esa ley, es que estamos en contacto con uno de los integrantes del Gabinete de Estudios de Geocriología, Nivología y Cambio Climático de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, digo nuestra porque es de la Universidad Nacional de San Juan, un hombre que lleva muchos años en el estudio de los glaciares, es un gran referente para poder consultar este tema. El magíster Silvio Pastore, que tiene la gentileza de atendernos. Hola, hola Silvio, gracias por atendernos. Marcela Gustavo acá en 1020, buenos días. Hola, buen día, feliz viernes y bueno, siempre es un gusto estar presente en su programa. Silvio, le digamos a la gente que nos escucha y nos ve, ¿qué cambió en el texto de esta ley? ¿Qué hay de nuevo? Lo nuevo es que la ley actual presenta ambigüedades en cuanto a sus definiciones del objeto a proteger, que a los técnicos encargados de realizar los inventarios, entiéndase el YANIGLA para la Nación y la Universidad Nacional de San Juan para el caso de la provincia de San Juan, nos imposibilita determinar el ambiente periglaciar que la ley protege. Entonces, de distintos sectores se venía reclamando que se pudiera resolver ese impedimento y que se definiera en forma más pragmática y correcta el objeto de protección. Y eso es lo que ha sucedido, ya tiene media sanción ayer, o sea, vamos a pasar, no es que se modifique la ley, vamos a pasar de una ley más pragmática que nos va a permitir a los ejecutores de los inventarios poder saber a ciencia cierta cuál es el objeto que tiene que ser protegido. Y al respecto quisiera, si me permiten, agregar algo, Sí. porque hasta familiarmente se me pregunta si los glaciares están en riesgo. Y cuando la comunidad habla de glaciares, lo primero que se imagina son estos cuerpos blancos, como el Perito Moreno, la parte más, digamos, más importante desde el punto de vista paisajístico, eh, cultural y como reserva hídrica estratégica. Yo nunca he participado en una reunión donde alguien esté planteando que estos cuerpos puedan ser intervenidos, pero sí he participado en reunión donde la duda es en el ambiente periglacial. ¿Cuál es el objeto de proteger un ambiente que, para que la gente sepa, es un clima, un sector del territorio argentino y sanjuanino, donde todas las noches o todos los días tenemos procesos de congelamiento, descongelamiento, donde tenemos el permafrost presente, o sea que el suelo de la roca está por debajo de 0 grados 2 veranos consecutivos, pero no intrínsecamente significa que sean reservas hídricas estratégicas. De hecho, gran parte de este territorio es roca que no tiene ni la porosidad ni la permeabilidad necesaria para almacenar agua, y la ley actual lo protege solo porque está frío. Digo, la ley Entonces, actual hasta esta ley antes de viene la a resolver, modificación. Claro. La ley actual es la que estaba hasta antes de esta modificación. sigue estando hasta Claro. que Claro, hasta que se sea tratada en la reglamente. Cámara de Hasta que Diputados, si es aprobada, diputados. Bien, sea muy bien. promulgada. Nada, pasado Bien, a bien. Claro. diputados, claro. Entonces, cuando digo la ley actual es la del Sí, lo que hay. 2010. Bien, Perdón bien. si No, digo, confundí ahí. me gusta, no, me gusta marcarlo como referencia porque como estamos tratando de entender qué se logró con esta modificación o cuál es el aspecto diferente, solo para poner en contexto, cuando decimos ley actual, porque efectivamente todavía está vigente, es la de 2010, la que todos conocíamos hasta ahora. Correcto.
Y ya Entonces, tenemos, ya existe la media sanción ujú, del proyecto de modificación. bien, que es el que ahora les permite a ustedes, que son los que hacen el inventario, decir, che, acá hay reserva de agua, este bloque de hielo efectivamente nos garantiza que podemos tener esa reserva, este otro territorio que está al lado, no. Exacto. O sea, nos va a poder permitir delimitar las zonas que son objetos territoriales que tienen que ser protegidos y ninguna actividad se puede desarrollar en ese sector. Y por lo tanto, ayer muchos senadores hablaron de la seguridad jurídica. Se otorga, o sea, la ley nos va a permitir a los técnicos otorgar esa seguridad, es decir, acá sí, acá no, y poder delimitarlo en un mapa. Inclusive, aunque tengamos en algunos casos alguna incertidumbre, hasta podemos delimitar una zona de protección. Decimos sobre este cuerpo y sobre esta buffer se llama, se utiliza la palabra, una palabra en inglés, o sea, y sobre esta otra área no, pero sobre el resto sí. Y eso nos va a facilitar, algunos senadores hablaban de ordenar el territorio. Porque esta modificación le devuelve, o le da, porque no sé si alguna vez la tuvo, le da a los territorios provinciales potestad sobre esos sectores que están en su propio terreno, cosa que con la ley de 2010 Sí. no podían. Bueno, yo tengo dudas si alguna vez se lo quitaron, pero las provincias no lo ejercieron. Ahí está. Entonces, bueno, ahora le está diciendo, la nación le está diciendo, señores, ustedes son los responsables. Háganse cargo de sus recursos y normen, regulen, controlen, investiguen para que no pongamos en riesgo ni la generación actual ni la generación futura. Entonces, yo creo que las provincias siempre lo tuvieron, pero desconozco por qué no lo hicieron, lo desconozco. San Juan está un poco más avanzadas que otras provincias para tener una determinación clara de esta elección, de decir, aquí sí, aquí no, aquí hay roca congelada, aquí hay una cuenca o algo que va a generar una cuenca hídrica, no hay que tocarla. Estamos avanzados nosotros técnica y profesionalmente como para ya definir. Conocemos que hay un mapa de los glaciares en nuestra provincia en los cuales se ha trabajado y mucho. ¿Estamos más adelantados que otros lugares, que otras provincias? Mira, a vos que te gusta el fútbol, o Sí. sea, gracias, me has tirado un centro, A ver. o sea, me quiero lucir ahora, quiero hacer el gol. Así que gracias por la pregunta. La provincia de San Juan es la provincia más avanzada del territorio argentino. Somos vanguardistas en el cuidado de nuestros recursos hídricos en estado sólido. Es la única provincia que ha constituido una autoridad y que desde el año 2011 se sancionó la ley provincial en 2010 y te diría que desde el 2011 viene en forma continua o casi continua desarrollando estudios de nuestros cuerpos en estado sólido y hemos mejorado nuestro conocimiento en forma exponencial. No porque antes no se estudiaran estos cuerpos, Argentina los estudia desde el año 1940, pero no teníamos el acceso a los recursos que hoy tenemos, ¿no? Sobre todo económicos. Y eso nos permitió llegar a zonas remotas que antes era muy difícil llegar. Hay una mirada puesta en los nuevos proyectos mineros del cobre. Ahí, ¿qué estudio haya avanzado para esas zonas? Bueno, la provincia de San Juan tiene los únicos dos estudios de detalles para determinar lo que es una reserva hídrica estratégica en glaciares de escombro de todo el territorio nacional. Y tenemos estudiado e instrumentado un glaciar de escombro en la cuenca del río San Juan y actualmente ya se perforó y se instrumentó, se está recabando datos en un glaciar de escombro en la cuenca del río Cachal. Eso nos pone a la vanguardia nacional, pero internacionalmente también. Esperamos poder poner esa información a disponibilidad, ya sea a través de paper o de la red, para que todo el mundo pueda acceder a esos datos. Y lo que hemos determinado es, hemos medido el contenido de hielo que tienen estas geoformas. Entonces, conociendo el contenido de hielo, podemos decir qué agua equivalente representa, y teniendo ese dato, se modela en distintos escenarios climáticos al 2100. Bien. Lo que normalmente sugerimos hacer es el peor escenario climático, o sea, aumento de temperatura del aire y sequía, continuar en sequía,
Entonces, tomamos el peor escenario y vemos cómo esta geoforma va a contribuir agua al Ujú. sistema hídrico. Te doy un ejemplo. A ver. El glaciar de Compro Estudiado en la cuenca del río San Juan, en un año, en este escenario hipotético extremo, en un año entregaría un volumen total y equivalente al 2 días de funcionamiento, o sea, 48 horas de funcionamiento del pozo de agua que tenemos acá en el QUIN, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que lo utilizamos para regar el espacio verde que tenemos. Bien. Eso es lo que medimos, eso es lo que aprendemos y eso es lo que comunicamos a la sociedad. Ujú. Eso significa toda esa geoforma Sí. en su rol hídrico. Ujú. Silvio, ¿y en qué? Perdón, Marce, quiero ahí cerrar esto. Y ese entonces, ese glaciar de escombro que decimos, no va a generar un beneficio de agua. O sea, podemos, la industria puede abordar, puede trabajar sobre ese glaciar de escombro. Bien. Eso solo lo puede decir una autoridad, una ley o un legislador, un poder ejecutivo, no lo puede decir la universidad. Ujú. Esas son las cosas que la modificación que Claro. salió ayer con media sanción Ujú. está tratando de ordenar. Son las provincias las que van a tener que decidir para su territorio qué es lo que es una reserva hídrica estratégica. Y los técnicos le entregaremos los valores Claro. para que los tomadores de decisiones la tomen. O sea, de ninguna manera la Universidad Nacional de San Juan Ujú. ni nuestro gabinete puede tomar esa decisión porque no somos autoridad. Nosotros vamos, medimos, Bien. modelamos Ujú. y mostramos el dato para que se tome la decisión. Bien, ahí te... Entonces, Sí, el caso de tu sí, pregunta, sí. sí. Silvio, ahí te pongo entonces del otro lado. Con esos 2 días de agua, de ese escombro de la cuenca del río San Juan, si fueses un diputado, ¿qué dirías? Bueno, yo voy a ponderar el desarrollo socioeconómico de mi comunidad. Ujú. Entonces, tengo que ponderar, o Ujú. quisiera que la decisión se pondere con esa base científica. O sea, permito el desarrollo Ujú. y facilito la adaptación de la comunidad al cambio climático, generando y proveyendo y vendiendo minerales críticos para la transformación energética y desarrollo mi comunidad, o digo, no, voy a adaptarme al cambio climático con la pobreza. Voy a ser pobre, no emito ningún tipo de gas de efecto invernadero, no emito nada, pero voy a ser pobre y voy a tratar de adecuarme al clima como se está cambiando. Entonces, eso es lo que uno Mm. aporta el dato al tomador de decisión para Sí, que pondere eso. Pero vuelvo a repetir, yo no claro, soy diputado, está no bien. soy Sí. autoridad, no, Van a no me brindar la corresponde. herramienta, Silvio, está claro, sí. ¿en qué sustento científico basan su posición las agrupaciones ambientalistas? Y ayer hemos escuchado también a algunos legisladores alzar esa bandera a la hora de oponerse a que se modifique el texto de la ley de 2010. El único argumento es el miedo. Se están imponiendo miedo porque así dominan. Pero ellos han Es hecho algo no algún, nuevo, ¿no pero es cierto? ellos han requerido de algún estudio por científicos, por personas especializadas, por gente que haya estudiado y tenga un título relacionado con eso. Quiero pensar que no se tratará simplemente de una cuestión ideológica. ¿Habrán solicitado, lo han exhibido? ¿Alguien ha avalado científicamente esa Bueno, posición? es que es muy complejo. Mira, voy a dar un ejemplo personal, sin dar nombre, pero o sea, un representante en la Cámara de Senadores Sí, sanjuanino o sanjuanina, sí, eh, se me pidió toda la información de una charla que dimos acá en la facultad sobre información de lo que habíamos aprendido respecto a los estudios. Entonces me pidieron si podía entregar los documentos que yo había mostrado en mi explicación. O sea, le mandé un PDF con todas las filminas. Y estas asesoras de nuestro representante o representanta de la Cámara de Senadores me contesta que muchas gracias que lo iban a analizar. Entonces, cuando yo veo que me dicen lo van a analizar, yo dije, ¿Qué? bueno, a mí me llevó 20 años ¿Qué van a analizar? llegar a esto. O sea, ¿cómo que lo van a analizar? Entonces, están esos temas que tenemos que confiar en la ciencia y tenemos que respaldar, la ciencia tiene que respaldar todo su informe en datos que pueden ser comprobables, que pueden ser replicables.
y es un tema cultural, o sea, como te digo, o sea, me contestan que lo van a analizar, no, no tienen capacidad para analizar, o sea, hay poca gente en Argentina que lo puede analizar, Claro. técnicamente hablando. Eh, entonces, es esa la situación, pero pasa en todos los aspectos, no solo en el aspecto, en este caso de aguas sólidas, pasa en todo, o sea, hay, se legisla sobre temas técnicos a veces sin la suficiente oportunidad de dejar expresar a los investigadores. Entonces, bueno, Sí, pasan estas cosas. Me parece que es normal que pasen. Silvio, mirando esto, supongamos que sale en ley, que diputados aprueba y demás, ¿deberá San Juan conformar una nueva institución, un nuevo instituto, generar algo nuevo para que le diga a la provincia y de allí en más al Ministerio de Minería o a quienes quieren invertir, mira, acá sí, acá no, acá sí, acá no? ¿Hay que conformar algo nuevo o San Juan ya lo tiene? No, para mí se viene una etapa extraordinaria Ujú. que va a requerir todas las provincias. San Juan está muy avanzada, está Sí, muy bien, pero tiene que seguir avanzando y hay provincias que no tienen nada. O sea, van a tener que, en algunos casos, legislar, legislación nueva, provincial, para poder regular y ordenar su territorio. Después, cómo toda esa información va a ser parte de la cartografía provincial. O sea, todos esos procesos son administrativos, legales, que requieren de una... O sea, viene un periodo extraordinario para mí en las provincias para poder... La nación le ha marcado el piso, por eso son leyes de presupuestos No, de ahí mínimos. para arriba. Está fantástico, les está diciendo, este es el piso, señores, pónganse a trabajar, porque tienen que construir una pirámide sobre esta. Entonces, si no, no están en condiciones de construirla, se van a quedar ahí. Silvio, Así que me parece que viene... en este punto planteado de que San Juan se encuentra mucho más avanzada que otras jurisdicciones, ¿usted entiende que puede llegar a ser el faro o al menos el lugar al que muchos otros acudan a buscar estas bases, esta referencia, inclusive hasta recomendaciones o consejos de por dónde empezar? Eso ya está sucediendo. Si hay provincias, voy a dar un ejemplo, la provincia de La Rioja ha contactado con la universidad para ver si somos parte de su ordenamiento. Sí, Bien. eso va a suceder. Puede ser la Universidad de San Juan, puede ser Yanigla, pueden ser instituciones ONG. Hay ONG muy serias a nivel mundial que se dedican a estos temas, que están en Argentina. Entonces, vendrán, cada provincia va a tener que decidir cómo lo va a hacer. Desde el bueno, lugar de un investigador universitario, como es su caso, al que le llevó 20 años poder determinar ciertas cuestiones vinculadas con los glaciares, ¿cuál es el mensaje que usted le da a nuestra audiencia, que es heterogénea, en la que hay gente de todo tipo de oficios y ocupaciones del otro lado y que lo que verdaderamente le preocupa es saber si estamos entregando territorio a empresas extranjeras o a empresas grandes que quieran venir a explotarlo y si estamos poniendo en riesgo algo tan valioso y escaso en el mundo como es el agua dulce? El mensaje es ese. Esta modificación de la ley no pone en riesgo la contribución de los glaciares a nuestras cuencas hídricas. La provincia de San Juan, sus reservas hídricas estratégicas están en sus aguas subterráneas y eso sí es un tema que hay que ocuparse porque la sobreexigencia, la explotación que se está realizando es sin control, no hay ningún tipo de control, es excesiva. Hay estudios científicos realizados por el INACRA que demuestran que se está extrayendo agua de más de 10.000 años de antigüedad, o sea, agua fósil, ya no la vamos a reponer, y además la estamos contaminando. Y la hemos contaminado a niveles superiores a las normas para el consumo. Entonces, la preocupación, o sea, la- el mensaje, si me permitís, es, no va a estar en riesgo el suministro de agua superficial por esta modificación de la ley de glaciares, pero sí tenemos un riesgo real, que es la sobreexigencia que estamos exigiendo a nuestros acuíferos, que son las reservas hídricas más importantes de la provincia de San Juan. Pero eso nada tiene que ver con el tema glaciares. No tiene nada que ver, pero tiene que ver con el agua, porque por Claro, eso no, no, estudiamos los no. glaciares, Perfecto. porque es agua en estado sólido. Pero digo, esto de lo que estabas hablando finalmente es un tema, digamos, quizá mucho más apremiante que este otro que ustedes ya han podido demostrar a través de los estudios, que no está poniendo en riesgo el agua que necesitaremos consumir. La Universidad Nacional de San Juan van a ser ya 10 años que venimos emitiendo informes
que se entrega al Poder Ejecutivo Provincial desde hace 10 años atrás a la fecha, donde alertamos, y ya no alertamos, ya estamos alzando la voz sobre esta situación hídrica en la provincia, que no tiene nada que ver con el cuidado de los glaciares. Silvio, ¿de qué sirve que tengamos una ley provincial de protección de glaciares? Y que esa ley haya permitido crear un inventario de los glaciares que hay en San Juan. Bueno, nos ha servido, la verdad que ha sido una herramienta extraordinaria para nosotros porque es la que nos dio el recurso, nos puso en agenda, o sea, nos puso a los docentes investigadores de esta temática en una agenda de gobierno, entonces nos facilitó y nos dio espacio para poder desarrollar nuestros estudios, que antes era muy difícil conseguir los recursos, o sea, facilitó, nos entregó esa posibilidad. Y después hubo otro hecho en San Juan que tiene que ver con la actividad minera. La actividad minera empezó a abrir caminos y acceso para que pudiéramos llegar a parte de la cordillera que nunca habíamos llegado. Entonces, se potenciaron estas dos situaciones, lo cual a nosotros nos benefició en el sentido que nos permite entender mejor cuáles son los roles hídricos de nuestras crioformas. Bueno, es interesante. La verdad que queríamos tener esta palabra, sabiendo que hay una media sanción, que falta todavía ahora diputados, pero saber qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos a ir. Así es que era bueno escucharlo. La verdad es que estamos muy agradecidos y nos sentimos afortunados de contar con este aporte porque estamos frente a una persona que ha dedicado buena parte de su vida a trabajar profesionalmente en este tema, haciendo estas investigaciones con la solvencia que brinda un instituto de nuestra Universidad Nacional y que además tiene un valor agregado, que es la capacidad de poder poner en términos accesibles una cuestión muy compleja de sumo interés para nuestra comunidad y eso para nosotros es realmente un lujo. Así que muchas gracias por eso, Silvio. Bueno, gracias por tus palabras y siempre es un placer estar en tu programa. Hasta luego, Hasta muy luego, amable. gracias. El magíster Silvio Pastore es especialista en temas glaciares, especialista en cambio climático, en nivología, es geofísico, o sea, todo lo concerniente a lo que rodea a esta cuestión del tema de glaciares, él lo ha venido estudiando durante más de 20 años con un grupo de profesionales sumamente importante también y durante mucho tiempo ha sido parte de esos informes que la universidad ha emitido para otorgarle a los diferentes gobiernos acerca de cómo está evolucionando este tema y qué estudios han podido hacer al respecto. Todo lo que alude o lo que expresa tiene una base científica. Aquí no hay opinión, aquí no hay ideología, es lo que con su conocimiento profesional han podido desarrollar y concluir. Entonces nos parece importante tenerlo como referencia a la hora de tratar un tema tan sensible. Está muy bueno lo que dijo, que asesores de senador / senadora, lo vamos a mantener ahí, le pidieron información, él pasa el PDF de una exposición que hizo acá, y le dijeron, bueno, muchas gracias, lo vamos a analizar. Claro, sí, con una liviandad total, como si que lo que lo estuviera entregando es, mirá, a mí me parece una opinión, pero bueno. Vamos a analizarlo, bueno. No dijo él de quién se trata, qué sé yo, No a dijo. veces las cosas son difíciles. 3 senadores por San Juan, 2 votaron a favor, Bruno Olivera, el ex gobernador Sergio Uñac, hoy senador, y la senadora Celeste Jiménez votó en contra. Lo que pasa es que a veces es difícil entender o alcanzar cierto conocimiento, pero bueno, ya lo dice el dicho popular, al que quiera celeste, que le cueste. Ahí recorté algo, vi mucho ayer, pero fíjense, Patricia Bullrich llega a un momento a su exposición a generar algo de risa porque habló de un proyecto minero en Catamarca, creo que se llama Tacataca. Entonces se rieron cuando ella de qué manera lo dijo. Pero previo a ese chascarrillo, si quieren, de su exposición, habló de lo que ya se ha comprometido un sector de los proyectos mineros en San Juan en cuanto a inversión y también, al menos uno dice, che, por lo menos sabe cuáles son los proyectos mineros que hay aquí en la provincia. Esta fue parte de la exposición de la presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Por eso, con esta discusión ideológica que ha habido, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? No llegaron las inversiones, no se creó empleo, provincias sin oportunidades. Las provincias que aprovecharon las oportunidades son las que más defienden esta ley. San Juan, la provincia que por excelencia, Salta y muchas más, pero San Juan, Catamarca, ¿por qué lo defienden? Porque saben lo que lograron con proyectos mineros, con seriedad y con evaluación ambiental seria para que los proyectos sean sostenibles. Entonces, vamos a que otras provincias se sumen, vamos a que el país logre sumar sus recursos en la misma cordillera que del otro lado la explotan. Por eso, el RIGI, que algunos lo votaron, pero otros sí, y que por eso hoy lo tenemos, en los próximos años vamos a tener entre 23.000 y 25.000 millones de dólares de inversión minera real. Entonces, no nos hablen de deuda externa, háblennos de cómo estamos abriendo las inversiones, porque la deuda externa es mucho más baja de la que dejó el peor presidente de la historia argentina. Entonces, estamos hablando de proyectos como Vicuña, José María, Filo del Sol, 18.000 millones de dólares, El Pachón, Mara o Tacataca en Salta, suman millones y millones. Tacataca, así se llama Tacataca en la mina. Se llama Tacataca, ¿qué quiere que haga? Les pido silencio, por favor, senadores. Es salteña, es una... Senadores, por favor, les pido silencio para que pueda concluir y podamos pasar a la votación. Es decir, que el RIGI que se votó en este Senado y en el Parlamento de la Nación ya va superando los 25.000 millones de dólares. Fíjese la importancia. Empleo, infraestructura, divisas, desarrollo federal. Bueno, ahí estaba la senadora Patricia Bullrich, presidenta del Bloque de la Libertad Avanza, defendiendo esos proyectos que están en nuestra provincia. Luego de esto se vino la votación, 40 senadores votaron por el afirmativo, 31 senadores votaron por la negativa, una abstención. Los sanjuaninos ya dijimos cómo votaron. Bruno Olivera, Libertad Avanza, a favor. Del Bloque Popular, así se llama el nuevo bloque donde está el exgobernador Sergio Uñac, votó a favor. Y María Celeste Jiménez votó en contra. Ese es el panorama. Llama la atención, dentro de lo que es peronismo, oposición, el voto de Sergio Uñac y el voto de Corpachi, la ex gobernadora de Catamarca, que no votaron como votó la mayoría del bloque peronista o de oposición. Votaron a favor de este proyecto de modificación de la ley de glaciares. Bueno, la mina salteña a la que hacía referencia y que tanta gracia le causó a los senadores, tiene un nombre originario, por eso se llama así, como lo escribimos, ¿no? Con C, Taca. Está en la provincia de Salta, a 55 kilómetros al este de la costa chilena. Es un yacimiento de minería convencional a gran escala y cielo abierto, con recursos minerales que datan de 2013 y que han sido actualizadas por la firma que la tiene a su cargo, que es la First Quantum, con concesiones y permisos de exploración alcanzados oportunamente. Es una propiedad que está trabajando en un proyecto que consideran que será transformador para Salta y que se posiciona como un habilitador clave para la transición energética. A eso hacía referencia en el listado de nombres, que de hecho, si miramos también hay muchas otras que deben tener nombres que les llaman mucho la atención, porque son de pueblos originarios, porque son nombres que aluden a las regiones o a los lugares, y que bueno, por ahí al concierto general de los parlamentarios les resultaba chistoso.